Parte 1. El día en que mi cuerpo me traicionó frente al trono. El día que mi edad empezó frente a toda la corte, yo llevaba tinta en los dedos, una verdad en la lengua, y suficiente miedo metido en el pecho como para partirme en dos. Lo recuerdo todo. Recuerdo el mármol negro del salón de juramentos, tan pulido que reflejaba las columnas como si fueran lanzas enterradas de cabeza. Recuerdo las ventanas altas, cubiertas con vitrales de lunas de plata y soles rotos. Recuerdo el sonido exacto de las botas sobre la piedra, la respiración controlada de los guardias, el susurro venenoso de los nobles acomodándose en sus asientos para presenciar otra ejecución elegante disfrazada de audiencia legal. Y recuerdo, por encima de todo, el olor. Incienso de mirra, cera caliente, metal, papel viejo, y debajo de todo eso, algo más. Algo equivocado. En ese momento todavía no sabía qué era, pero mi cuerpo sí. Por eso, antes de que el primer consejero abriera la boca, una parte de mí ya estaba alerta. Yo estaba de pie frente al estrado inferior, vestido con la túnica gris de los lectores de juramento, el cuello alto, los puños abrochados y la marca omega oculta bajo 3 capas de sellador de aroma. En mis manos llevaba el rollo con las declaraciones que esa mañana podían hundir a medio consejo de la corona. Había pasado semanas reuniendo testimonios, cruzando registros de granos, sellos de guerra y autorizaciones de carga. Si todo salía bien, íbamos a demostrar que el tesorero real había desviado recursos del norte durante el último invierno, condenando a 3 provincias enteras a un hambre que el palacio luego llamó mala fortuna climática. Mala fortuna. ¿Qué palabra tan cómoda usa la realeza cuando quiere que nadie vea sus manos? Yo no pertenecía a esa corte por sangre. Nunca lo olvidaban. Era Omega, sí, pero no de los perfumados y obedientes que las casas viejas educaban para matrimonios estratégicos. No venía de una familia rica ni de una línea bendecida por dragones ni de un apellido que abriera puertas por sí solo. Había llegado al palacio años atrás como copista menor, hijo de una archivista muerta y de un jurista al que nadie quiso proteger cuando denunció a un duque. Me hice lugar aprendiendo leyes que otros despreciaban, memorizando cláusulas que nadie más se molestaba en leer y desarrollando una capacidad que terminó volviéndome útil y peligrosa. Yo podía escuchar una declaración y notar cuando el olor de la mentira cambiaba la habitación. No era magia exacta. Era peor. Era práctica, memoria, trauma y una sensibilidad omega que el mundo prefería erotizar antes que respetar. Por eso yo siempre controlaba mis ciclos con una disciplina casi enfermiza. Reguladores. Infusiones de raíz negra. Bloqueadores de emergencia. Nada de alcohol. Nada de estrés innecesario antes de una audiencia. Nada que dejara espacio a que un cuerpo como el mío se volviera espectáculo público. Ese día había hecho todo bien. Todo. Entonces el gran chambelán golpeó el bastón ceremonial contra el piso y anunció que inicie la lectura de cargos contra Lord Valsior, tesorero de la corona. Los murmullos bajaron. Yo avancé 3 pasos. Sentí los ojos de todos encima. Los viejos nobles. Las omegas de las casas altas, sentadas detrás de sus velos translúcidos. Los generales alfes con medallas como dientes de oro. Los escribas. Los ministros. Y en la escalinata derecha, inmóvil como una espada clavada en piedra, Cael Aerion, comandante de la guardia del ala norte. Alfa, guardián del rey. Hijo ilegítimo de un linaje al que el palacio usaba cuando necesitaba guerra, y negaba cuando necesitaba pureza. El único hombre en toda esa sala cuya mirada nunca me hizo sentir propiedad de nadie. No éramos pareja. No todavía. Ni quizá nunca, me decía yo en aquella época, porque uno aprende pronto que desear a un alfa de uniforme dentro de un palacio es pedirle a la tragedia que tome asiento. Pero si había algo entre nosotros. Algo viejo, tenso, cuidadoso. Algo que vivía en las pausas demasiado largas. En los informes que él me entregaba personalmente cuando podía mandarlos con cualquier escudero, en la forma en que sus feromonas, pino oscuro, humo y hierro tibio, bajaban de intensidad apenas entraban a un cuarto donde yo llevaba demasiado tiempo sin respirar bien. Cael me vio dar el primer paso y asintió apenas. Ese gesto mínimo me sostuvo. Desenrollé el documento. A solicitud del Consejo de Invierno, del Archivo Civil y de la Cámara de Abastos del Norte, presento lectura de irregularidades. Ahí me llegó. Un latigazo. No de dolor. De calor. Brutal. Seco. Instantáneo. Me quedé quieto. Pensé que era un mareo. Luego vino el segundo. Más hondo.
Me subió desde el abdomen hasta el pecho como si alguien me hubiera encendido una brasa dentro del cuerpo. No, 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 no era posible. Había tomado reguladores dobles. Había revisado la fecha. Había dormido 4 horas seguidas, que para mí ya contaba como milagro. Mi no podía empezar ahí. No frente al trono. No mientras toda la corte esperaba oírme hundir a un consejero. Apreté los dientes y seguí leyendo. Desviación de recursos en convoys marcados con sello de guerra vencido, autorizados en nombre de la Tesorería Real por. La palabra se me partió en la boca. El salón cambió de olor. No para todos. Para mí. La mirra se volvió demasiado dulce. La cera, demasiado densa. Debajo de la fragancia ceremonial apareció una nota agria, cálida, casi invisible, que reconocí con una claridad horrible. Polvo de luna amarga. Un activador. No servía para crear un EAD desde cero, pero sí para romper reguladores, adelgazar bloqueos y desatar un ciclo en un omega ya sensible. Me habían preparado. No a la audiencia. A mí. Levanté la vista del documento y por primera vez entendí el pequeño cambio de incienso en los pebeteros. La diferencia que había sentido al entrar. La mano del paje nuevo que esta mañana insistió en llevar mis infusiones. La sonrisa limpia del ayudante del tesorero al preguntarme si me encontraba bien. Maldita sea. Había montado todo esto. Querían que mi cuerpo se abriera frente a la corte antes de que yo terminara la lectura. Querían que mi voz perdiera autoridad. Que mis notas parecieran histeria. Que mi existencia entera fuera reducida a un omega incapaz de controlarse en la sala más importante del reino. Seguí un párrafo más por puro orgullo. Luego otro. Las letras empezaron a moverse. Sentí mi marca bajo la clavícula arder como si la estuvieran trazando con hierro tibio. La piel de la nuca me dolió. La temperatura del salón se disparó o quizás solo fui yo perdiendo el juicio. Escuché el primer murmullo. Luego otro. Luego el sonido más infame de todos. El leve silencio colectivo en el que la gente reconoce que algo íntimo está a punto de volverse público. Mi mano tembló. La tinta del sello inferior se corrió un poco sobre el pergamino. El tesorero, Lord Balsior, fingió preocupación con la cara de un santo de vitral. ¿Se encuentra bien el lector?, preguntó, y juro por las lunas que si hubiera tenido fuerza para caminar en ese instante le arrancaba la lengua con los dientes. Intenté responder. No salió nada, porque el tercer golpe de Lead me dobló por dentro. No hacia afuera, todavía. No me caí, pero el aire dejó de pasar igual. Mis feromonas, a pesar del sellador, empezaron a escapar como hilos rotos de un costal mal amarrado. Azahar frío, papel viejo y lluvia atrapada en piedra. Mi aroma de crisis. Yo lo reconocí antes que nadie. El salón entero lo reconoció después. Los nobles empezaron a moverse. Algunos con asco. Otros con una curiosidad repulsiva. Los alfes jóvenes enderezaron la espalda casi por reflejo. Los omegas de la tercera fila bajaron la vista, sabiendo exactamente la clase de humillación que se estaba cocinando ahí. El gran chambelán golpeó otra vez el bastón. Retiren al lector. Eso era. La sentencia. Si me sacaban del salón en EAD, la lectura quedaba anulada por compromiso fisiológico del testigo. A la mañana siguiente la corte convertiría lo ocurrido en chisme, luego en precedente, y al final en lección. No confíe en secretos de estado a cuerpos que pueden arder en público. Apreté el pergamino con tanta fuerza que casi lo rompí. No, logré decir, aunque la voz me salió ronca, ajena. No he terminado. Nadie escuchó. O fingieron no hacerlo. 2 guardias se acercaron por la izquierda. El tesorero bajó la cabeza con falsa misericordia. Y fue entonces cuando Kael se movió. No rápido. No con espectáculo. Solo dejó su lugar junto a la columna y bajó la escalinata como si cada paso estuviera medido contra el fin del mundo. La armadura negra de la guardia del ala norte no hacía ruido al andar, pero toda la sala sintió su presencia abrirse. No por violencia, por decisión. Los guardias menores dudaron. El chambelán frunció el ceño. Comandante Aerion, el protocolo exige. Kael ni siquiera volteó a verlo. Se detuvo frente a mí. Yo ya estaba luchando por mantener la vista firme. Odiaba que me viera así. No débil. Expuesto. Lo peor para alguien como yo no era el dolor físico de Lead fuera de tiempo. Era la pérdida de soberanía. Sentir como el cuerpo se vuelve comunicado público. Como los demás empiezan a interpretarte por olor antes que por palabra. Kael se inclinó apenas. Lucen, dijo, usando mi nombre con una calma que casi me hizo llorar ahí mismo.
Mírame. Lo hice. Sus ojos eran grises, duros, y esa mañana estaban llenos de una rabia tan controlada que daba miedo. ¿Te drogaron?, preguntó, bajo, para que solo yo oyera. Asentí una vez. Eso fue suficiente. Kael se enderezó. Giró hacia el estrado. Y habló con esa voz suya que no necesitaba gritar para partir la sala en dos. El salón queda cerrado por sospecha de coerción feromonal, dentro de audiencia real. El golpe fue instantáneo. Un consejero se puso de pie. Eso es absurdo. No lo es, respondió Kael. Y la ley del tercer invierno establece que si un testigo omega entra en EAD bajo exposición ceremonial, no autorizada, ningún acta puede invalidarse hasta descartar manipulación deliberada del entorno. Hubo un silencio que olió a pánico. No muchos conocían esa ley. Yo sí. La había memorizado a los 17 años, cuando descubrí que la historia del reino estaba llena de cuerpos omega usados como arma y luego castigados por sangrar donde otros apuntaban. Comandante, dijo el gran chambelán, ahora más nervioso, su deber es preservar el orden. Kael dio un paso adelante. Eso estoy haciendo. Luego se quitó la capa negra de servicio. Toda la corte contuvo el aliento. No porque una capa fuera importante, sino porque un alfa de su rango no se despojaba de una prenda con su olor frente a un omega en EAT a menos que estuviera dispuesto a sostener las implicaciones de ese gesto. Se volvió hacia mí otra vez. Y ahí, en medio del salón, mientras la corte real observaba como buitres vestidos de seda, me preguntó, ¿puedo cubrirte? No necesitas. No te voy a sacar. No deja de hacer escándalo. ¿Puedo? Con el cuerpo rompiéndoseme por dentro y todo el reino oliendo mi humillación. Esa pregunta me devolvió un pedacito mínimo de dignidad. Asentí. Kael puso la capa sobre mis hombros. El olor a pino oscuro, humo y hierro me envolvió de golpe, amortiguando el resto. No borró el EAT. No podía, pero me dio borde. Me dio una pared donde apoyar el desastre. Escuché a alguien murmurar mi nombre. Escuché al tesorero protestar. Escuché a la regente decir que aquello era teatro. Y entonces, porque la vida a veces se ensaña de formas exquisitas, el calor se disparó una vez más con tanta violencia que la rodilla me falló. No toqué el piso. Kael me sostuvo antes. Su mano, firme, en mi brazo. No posesiva. Sostén, nada más. No he terminado la lectura, le dije, casi sin aire. Él me miró como si yo acabara de amenazarlo con incendiar la catedral. Ya lo sé. No dejes que lo archiven. No lo haré. No confíes en el médico del ala oeste. Sus ojos se endurecieron todavía más. ¿Quién? Luego. Apenas terminé la palabra. El cuarto empezó a inclinarse. El sudor me corrió por la espalda. La marca me latió como una segunda herida. La última imagen que tuve antes de perder claridad fue la de la corte entera observando a un omega envuelto en la capa de un alfa, de pie frente a la ley, convertido a la fuerza en escándalo. Y lo peor fue saber que eso era exactamente lo que querían. No callarme con argumentos. No derrotarme con pruebas. Querían algo más antiguo y más sucio. Querían que mi cuerpo hablara antes que mi voz. Parte 2. Antes del escándalo, ya había una guerra silenciosa. Desperté en la Torre de la Luna, en una habitación circular con ventanas estrechas y muros demasiado blancos para ser honestos. Tardé varios segundos en entender dónde estaba. Luego llegó el olor. Hierbas de regulación. Agua con plata. Lino limpio. Y, al fondo, como una línea oscura que ordenaba el cuarto entero, Kael. No estaba junto a la cama. No había invadido mi espacio. Estaba junto a la puerta, de pie, con los brazos cruzados y la mandíbula tan tensa que parecía haber estado peleando con media corte mientras yo dormía. Abrí los ojos del todo. Sentí la garganta seca, el cuerpo pesado, el EAD contenido a la fuerza por reguladores de urgencia. No había desaparecido. Solo lo habían empujado hacia atrás, como una marea a la que le ponen muros improvisados. Kael se acercó un paso. No te muevas tan rápido. Mi voz salió rota. ¿Cuánto tiempo? 6 horas. Cerré los ojos. 6 horas. 6 horas bastaban para que el rumor recorriera todos los corredores del palacio, bajara a las cocinas, subiera a las torres, cruzara al barrio viejo y empezara a crecer con boca propia. Para la noche, mi EAD ya sería leyenda. Para la mañana, advertencia. Volví a verlo. ¿La lectura? Suspendida. La palabra me dio en el pecho como martillo. Maldita sea. Kael no dijo nada. Yo me incorporé de golpe a pesar del mareo. No, no, no.
Kael, no puedes dejarlo así. Balsior va a usar esto. La regente también. Van a decir que entré inestable, que mis notas estaban alteradas. ¿Qué? Lucen. No. Mi propia voz me sorprendió. No por fuerte, por quebrada. Me llevé una mano a la frente. La vergüenza me ardía peor que el cuerpo. Podía soportar dolor, cansancio, hambre, noches sin dormir, miradas de desprecio, medias amenazas de nobles aburridos. Lo que no sabía soportar era esto, sentir que me habían tendido una trampa perfecta y que toda la corte me había visto caer dentro. Kael esperó a que respirara. Luego dijo, sellé el salón de juramentos. Nadie salió sin registro. Los pebeteros están incautados. También el servicio de infusiones. Levanté la vista. ¿Y el rey? Kael bajó apenas la cabeza. Todavía no le permiten recibir audiencia extensa. Eso significaba lo de siempre. La regente estaba hablando en su nombre. El rey Alter tenía 20 años, una corona demasiado grande y una salud quebradiza desde la muerte de su padre. Legalmente reinaba. En la práctica, su tía Seret gobernaba cada movimiento, cada firma, cada aparición pública. Y si algo caracterizaba a la regente era su capacidad de usar la elegancia como pared. Nunca levantaba la voz. Nunca se ensuciaba las manos a la vista. Solo convertía las ruinas de otros en protocolo. Ella sabía, murmuré. Kael no respondió. No hacía falta. El silencio entre nosotros estaba lleno de cosas que no podían decirse sin acusar a media corona. Intenté poner los pies en el suelo. El cuarto me dio vueltas. Kael llegó antes de que me cayera. Esta vez sí me sostuvo por ambos brazos. Su olor se abrió un poco más, no como invasión, sino como ancla. El instinto de mi cuerpo respondió con una mezcla humillante de alivio y enojo. Suéltame, dije, no porque quisiera que me soltara de verdad, sino porque el orgullo también es una enfermedad crónica. Kael obedeció de inmediato. Eso me enojó más. Te drogaron con polvo de luna amarga, dijo. Y alguien cambió la composición de tus reguladores. La sanadora lo confirmó. ¿Quién tuvo acceso? Tu escritorio. El servicio del salón. El ala médica. Cualquiera con llave secundaria y ganas de enterrarte. Me pasé una mano por el rostro. Perfecto. O sea, medio palacio. Hubo una pausa. Luego Kael dijo lo que yo menos quería oír. Ya hay quienes piden que te retiren del cargo. No sentí sorpresa. Sentí asco. Claro. No lo voy a permitir. Alcé la vista. Ahí estaba otra vez ese tono suyo. No el tono del comandante. No el del guardia. Uno distinto. Más cercano al hombre que yo conocía cuando el palacio dormía y él bajaba a los archivos a revisar partes viejos conmigo solo para alargar conversaciones que ninguno de los dos tenía permiso de volver personales. Kael y yo no nos conocimos en una fiesta ni en un campo de batalla. Nos conocimos entre papeles. Yo era copista de madrugada. Él, capitán recién ascendido que no confiaba en las versiones pulidas que los consejeros ponían por escrito después de cada conflicto. Empezó a bajar a los archivos a revisar informes originales. Primero una vez por semana. Luego cada tercer día. Luego casi cada noche. Yo me burlaba de su letra. Él se burlaba de mis horarios de muerto funcional. Le enseñé a distinguir sellos auténticos de falsificados por la textura de la cera. Él me enseñó que la mayoría de los hombres armados también tenían miedo, solo que lo olían distinto. Durante años caminamos esa línea absurda entre confianza y peligro. Nunca hubo confesión limpia. Nunca hubo beso robado a la luz de la luna. Lo que hubo fueron cosas peores. Silencios cómodos. Tazas compartidas. Miradas que duraban más de lo prudente. La vez que una comisión extranjera quiso llevárseme como traductor diplomático de regalo y Kael apareció con una excusa legal tan impecable que el embajador terminó pidiéndome perdón a mí. La noche en que tuve fiebre de calor mal regulado y él se quedó afuera de mi puerta, sentado en el piso del corredor, sin tocarme, sin hablar, solo vigilando que ningún sirviente curioso se acercara demasiado. No éramos nada formal, pero llevábamos demasiado tiempo orbitando lo mismo como para fingir que era casualidad. ¿Por qué llegaste tan rápido al salón? Pregunté. Kael se tensó un poco. Porque me avisaron que algo andaba mal con el incienso ceremonial. ¿Quién te avisó? Una pinche muchacha de cocina con más valor que todos los nobles juntos. Pese al dolor, me salió una risa breve. Eso también era muy de Kael. Podía pasar 3 días hablando con diplomáticos sin mover una ceja, y luego resumir el poder del reino con una grosería perfecta. No llegaste a tiempo, dije.
y en cuanto lo dije me arrepentí. Vi el golpe pasar por su cara. No de enojo, de culpa. Ya lo sé. La habitación se llenó de silencio. Uno feo, uno viejo, porque esa no era la primera vez que entre nosotros aparecía el fantasma del casi. Casi hablar, casi elegirnos, casi plantarnos frente al palacio y mandar a todos al infierno. Pero la vida en corte no se sostiene con casi. Se sostiene con decisiones. Y hasta entonces ninguno de los dos había tomado la definitiva. Kael se alejó un paso, como si necesitara control para no romper algo. La sanadora dijo que Elead puede volver a subir en oleadas durante 2 días. Dijo, no te dejarán salir de esta torre sin resguardo. Resguardo o encierro. Ambas cosas, si la regente decide convertir esto en asunto de reputación. Mi reputación ya se fue al carajo hace 6 horas. Kael apoyó la mano en la empuñadura de su espada, no por amenaza, sino porque siempre hacía eso cuando estaba evitando golpear la pared. Lucen. ¿Qué? No hiciste nada vergonzoso. Lo miré directo. Toda la corte me olió desmoronándome. Toda la corte te vio seguir de pie mientras te habían tendido una trampa. Eso no es lo que van a contar. Kael sostuvo mi mirada. Entonces que cuenten lo que quieran. Yo estuve ahí. A veces la ternura llega con forma de sentencia militar. Y a veces duele más por eso. Desvié la vista antes de que el cuerpo me traicionara otra vez. Necesito mis notas. Las traje. Señaló la mesa junto a la ventana. Ahí estaban. Mi carpeta gris, mi estuche de plumas, el pergamino con la lectura interrumpida. A un lado, un vaso de agua con corteza de ceniza. También traje esto, añadió. Sobre la silla estaba su capa. La misma. Todavía olía a él. A mí. Al salón. Al desastre. No pude verla mucho tiempo. Llévatela. Kael frunció el ceño. ¿Por qué? Porque si la dejo aquí voy a seguir recordando cómo toda la corte me vio envuelto en tu olor como si. Me callé. No hacía falta terminar. Como si me reclamaras. Como si me marcaras. Como si aquella escena hubiera sido protección, y no un acto desesperado de dignidad. Kael esperó un segundo. Luego respondió con una calma peligrosísima. No te cubrí para reclamarte. Levanté la vista. Ya lo sé. Te cubrí para que no te convirtieran en espectáculo. Algo dentro de mí quiso aflojarse. No lo dejé. Pues lo hicieron de todos modos. Kael se acercó a la silla, tomó la capa y la dobló con una precisión casi absurda. Como si incluso la tela tuviera que salir de ahí sin imponer presencia. Entonces lo siguiente será decidir qué hacemos con eso. Ahí. Eso. No, ¿qué vas a hacer tú? Como si el problema fuera mío solo porque mi cuerpo fue el campo de batalla. ¿Qué hacemos? Lo observé en silencio. Y por primera vez desde que desperté entendí algo peor que el escándalo, peor que la vergüenza, peor que el calor mal regulado latiéndome detrás de los ojos. Lo que más miedo me daba no era haber sido humillado. Era que Kael siguiera a mi lado cuando todo esto se pusiera feo. Porque ya conocía el mundo. Sabía cómo castigaba a los alfes que elegían proteger a un omega incómodo por encima de la comodidad del sistema. Y aún así él seguía ahí. Eso nunca me había parecido romántico. Me parecía peligroso. Y tal vez por eso, no dejaba de importarme. Parte 3. El reino siempre prefiere llamar histeria a lo que le conviene. La primera visita oficial llegó al caer la noche. No la pedí. No la quería. Aún así, entró como si el cuarto también le perteneciera. La regente Sered no necesitaba alzar la voz para helar una habitación. Tenía esa clase de poder que ya no usa volumen porque aprendió hace años que basta con existir en el lugar correcto. Alta, impecable, vestida de azul oscuro con bordados plateados, parecía una estatua tallada por alguien que odiaba el calor humano. Yo estaba sentado junto a la ventana, con una manta sobre las piernas y el expediente abierto frente a mí. Kael seguía en la habitación, aunque 2 pasos más atrás, convertido otra vez en figura militar. La sanadora había protestado por su permanencia. Yo dije que si querían sacarlo tendrían que inventar primero otra ley. La regente miró eso todo de una sola pasada. No comentó nada. Qué gente tan peligrosa la que no comenta. Lector Lucen, dijo, acercándose solo lo justo. Lamento lo ocurrido esta mañana. Mentira. Yo ni me molesté en disfrazar el desprecio. ¡Qué alivio! La comisura de su boca se movió apenas. Entiendo tu malestar. No, Alteza. Usted entiende mejor la oportunidad. Kael bajó 1 milímetro el mentón. La sanadora, plantada junto a la puerta, fingió no escuchar. Sered entrelazó las manos.
Tus acusaciones contra Lord Valsior son graves. Y lo sucedido complica de manera inevitable la percepción de tu imparcialidad. Ahí estaba. La palabra elegante para llamarme inestable. Mi imparcialidad no fue la que alteró el incienso, respondí. Todavía no está probado que hubiera alteración intencional. Solté una risa seca. Qué raro. Porque mi cuerpo no suele incendiarse solo por costumbre en audiencias públicas. La regente me miró un momento más largo. Luego, por fin, dejó caer la máscara lo suficiente para mostrar el borde del cuchillo. Hay voces en el consejo que sugieren una licencia indefinida. Por tu salud. Por la paz del reino. La paz del reino siempre coincide muchísimo con el silencio de la gente incómoda. Kael dio un paso apenas perceptible. No porque necesitara intervenir. Porque estaba listo por si ella intentaba algo más directo. Sered lo notó. Volteó hacia él con una calma venenosa. Comandante Aerion, ¿considera apropiado permanecer en una habitación cerrada con un Omega cuya regulación está comprometida? Yo abrí la boca. Kael habló antes. Considero apropiado permanecer donde el lector me pidió quedarme. La regente sostuvo su mirada. Tu lealtad es a la corona. Sí. Entonces no la confundas con preferencias personales. El silencio que siguió tenía dientes. Yo vi algo viejo encenderse en Kael. No rabia simple. Algo más rígido. Más cercano a la memoria de todas las veces que la realeza le había recordado su lugar mientras usaba su fuerza para sostener el edificio. Mi lealtad a la corona incluye proteger testigos bajo coerción, dijo al final. Aunque incomode. Sered no contestó de inmediato. Luego volvió hacia mí. Mañana al amanecer revisaremos tu expediente médico, tus reguladores y el personal que tuvo acceso a tu mesa de trabajo. Hasta entonces, permanecerás aquí. Bajo protección o arresto. Bajo prudencia. No respondí. Porque prudencia en labios de poder siempre significa, todavía no decidimos cómo nombrar la violencia. Cuando se fue, la habitación quedó oliendo a frío. Kael esperó a que el eco de sus pasos desapareciera antes de hablar. No me gusta esto. A mí menos. La sanadora se aclaró la garganta. Era una veta de mediana edad, robusta, mirada directa, manos de alguien acostumbrado a sostener vida antes que protocolo. Se llamaba Maela y llevaba 15 años remendando soldados, cocineras, sirvientes, de vez en cuando, algún noble que fingía descubrir la sangre como si fuera invento nuevo. A mí tampoco, dijo. Y ya que todos aquí parecemos tener mal gusto para las noches tranquilas, voy a decirlo sin poesía. Alguien manipuló no solo el incienso, también tus bloqueadores. La miré de golpe. ¿Qué? Maela cruzó los brazos. La cápsula que tomaste antes de entrar tenía restos de ceniza de brezo azul. Ese compuesto no solo neutraliza reguladores. También sensibiliza la piel a feromonas alfa cercanas durante un episodio. Se hizo un silencio de piedra. Yo tardé apenas un segundo en entender la magnitud. No querían solo que entrara en EAT. Querían que lo hiciera frente a una corte llena de alfes, para que cualquier reacción fisiológica pudiera ser usada después como prueba de descontrol, provocación o respuesta impropia. Una trampa perfecta. Técnica. Social. Humana. ¿Quién sabe eso? Pregunté. Maela resopló. Cualquiera que haya leído manuales de guerra sucia contra omegas en tribunales, cosa que por desgracia la nobleza de este reino ha hecho bastante, más de lo que admite. Kael dio un paso hacia la mesa. Necesito nombres. Yo necesito pruebas, respondió Maela. Y que ninguno de los dos se comporte como si correr por los pasillos con espada fuera a curar esto. No sería la primera vez, murmuré. Ella me apuntó con un dedo. Tú menos. Tu cuerpo está peleando en 3 frentes al mismo tiempo. Si sube otra oleada fuerte y te quedas sin apoyo, te desplomas. No pienso quedarme encerrado esperando a que me retiren del cargo. No dije que esperaras, dijo Maela. Dije que sobrevivieras suficiente para contraatacar. Kael y yo nos miramos. Era extraño cuántas veces en esa torre las soluciones más sensatas venían de quien menos interés tenía en el drama político y más en que la gente no se muriera en su guardia. ¿Qué necesitas?, preguntó Kael. Maela numeró con los dedos. 1. Acceso al ala de infusiones sin que la regente lo sepa antes. 2. El nombre del paje que llevó la bebida del lector. 3. Revisar los pebeteros antes de que algún consejero los pierda. 4. Que él duerma aunque sea 2 horas antes del amanecer. Imposible, dije. No era votación. Kael se quedó pensativo. Luego volvió hacia mí. Puedo encargarme de 2 y 3.
El paje se llama Nerin. Lo vi en el pasillo de servicio. Yo hablaré con él, dije. Ambos me fulminaron al mismo tiempo. No, dijeron. Me crucé de brazos. Me drogaron a mí. El muchacho quizás solo obedeció órdenes. Con un guardia al frente se va a cerrar. Cael me sostuvo la mirada. Conmigo al lado no te van a volver a tocar. Eso suena muy noble hasta que recuerdas que llevas uniforme de la corona y la corona quizá está metida hasta el cuello. La frase quedó suspendida. No porque fuera nueva. Porque era verdad. Cael no apartó los ojos. Entonces tendré que escoger bien a quien sirvo. Maldita sea. No quería que dijera cosas así. No cuando el cuerpo todavía me latía por el escándalo. No cuando el corazón llevaba años queriendo algo que mi cabeza consideraba una pésima estrategia. Desvié la vista hacia la ventana. La noche sobre el palacio era negra, rota apenas por antorchas y una luna delgada sobre las torres. Vete a buscar al paje, murmuré. Antes de que lo desaparezcan. Cael asintió. Antes de salir, se detuvo junto a la puerta. Lucen. Lo miré. Había algo raro en su expresión. Una culpa vieja, sí, pero también una decisión nueva. No voy a dejar que esto se convierta en tu vergüenza, dijo. Y se fue. Dormí 1 hora y media. Mal, con sueños cortados por oleadas de calor y recuerdos viejos que no tenían nada que hacer ahí. Mi madre copiando decretos a la luz de una sola vela. Mi padre diciéndome que el reino siempre iba a preferir llamar emoción a cualquier verdad dicha por alguien sin protección. Cael, años atrás, con las manos manchadas de sangre ajena y la voz bajísima al pedirme que leyera otra vez un informe porque no confiaba en lo que la versión oficial omitía. Desperté cuando todavía era de noche cerrada. La puerta se abrió. Cael volvió con el paje. Nerin tendría unos 15 años. Delgadito, temblando, cara de haber llorado en silencio durante horas para no empeorar las cosas. Se detuvo apenas cruzando el umbral y me miró como quien teme ver un monstruo y encuentra a un hombre cansado. Yo respiré hondo. Cierra la puerta. Cael obedeció. No se fue lejos. Se quedó junto a la entrada, vigilando. Nerin retorcía las manos. Yo no quise, señor. Soltó antes de que preguntara nada. Yo no sabía que era para eso. Me dijeron que solo cambiara la bandeja porque la otra estaba contaminada con cera. ¿Quién te lo dijo? Pregunté. El muchacho tragó saliva. El ayudante del tesorero. Pero la orden venía sellada con el emblema del ala médica. Maela maldijo entre dientes. Yo mantuve la voz quieta. ¿Viste quién preparó la bebida? Nerin dudó. Luego asintió. No la preparó el ala médica. La llevó una dama de servicio de la regente. La del lunar en la barbilla. La que usa perfume de enebro. Cael y yo nos miramos. Yo ya sabía quién era. Lady Evara, mano derecha de Sered. Viuda joven, sonrisa suave, especialista en parecer mueble fino mientras mueve medio reino. ¿Te amenazaron? Preguntó Cael. Nerin bajó la mirada. Dijeron que si hablaba me mandarían a las cocinas de frontera. O peor, que iban a decir que yo cambié la taza solo para ver al lector hacer el ridículo. Eso me dio una punzada rara. No solo rabia. Reconocimiento. Así funcionaba el palacio. Nunca faltaba una persona más pobre a la cual echarle encima el costo del crimen elegante. No hiciste el ridículo, le dije. El muchacho parpadeó, sorprendido. Yo seguí. Los ridículos son ellos. Tú solo sobrevives donde puedes. Cael soltó el aire muy lento. Maela anotó todo en una hoja con letra brutal. Ya tenemos hilo, dijo. Ahora falta jalarlo sin que la torre se nos caiga encima. Nerin fue llevado a una habitación segura bajo resguardo de Maela. Cuando la puerta volvió a cerrarse, Cael se acercó a la mesa y dejó sobre ella una pequeña bolsita de cuero. También encontré esto en la cámara de los pebeteros. La abrió. Adentro había restos de polvo azul grisáceo y una pequeña astilla de vidrio con grabado médico. La reconocí. Demasiado rápido. Ala oeste, murmuré. Cael asintió. El ala médica del oeste era la favorita de la regente. Más privada. Más cara. Más dispuesta a redactar diagnósticos útiles. Maela se pasó una mano por la frente. Si esto sale a la luz con nombre equivocado, van a decir que estamos fabricando pruebas desde el delirio hormonal del lector. Entonces no podemos equivocarnos, dije. Cael me observó. ¿Qué piensas? Respiré hondo. Mi EAD seguía ahí, contenido pero despierto, recordándome que mi cuerpo aún no era completamente mío en esa noche. Aún así, mi cabeza estaba clara. Y cuando mi cabeza se aclaraba, siempre hacía algo que a la gente en poder le resultaba muy incómodo.
Juntar piezas. Pienso, dije, que hoy en la audiencia no querían callarme solo a mí. Querían destruir la credibilidad del cargo. Si un lector de juramento puede ser reducido a omega alterado, entonces cualquier caso futuro se vuelve más fácil de torcer. Maela asintió lento. Kael frunció el ceño. Eso es más grande que Valsior. Mucho más, respondí. Esto no se trata solo del grano del norte. Se trata de sentar precedente. De volver a poner al cuerpo omega debajo de la ley. La frase cayó pesada. Porque todos sabíamos que el reino ya había vivido eso antes. Mi madre me lo contó cuando yo era niño. Hubo una época en que las declaraciones de omegas solo valían si un alfa tutor las ratificaba. Hubo otra en que cualquier ead público invalidaba contratos, testamentos, denuncias y testimonios. Costó generaciones desmontar esa basura. Y ahora alguien quería resucitarla. No por tradición, por utilidad. Kael apoyó ambas manos sobre la mesa y se inclinó un poco hacia mí. Entonces dime qué necesitas. Yo lo miré. La lámpara le marcaba la cicatriz del mentón, la línea dura de la boca, el cansancio en los ojos. Había peleado toda la noche y apenas estaba empezando. Necesito los archivos del tercer invierno, dije. Los viejos. Los que nadie consulta porque prefieren fingir que esa legislación murió sola. Maela soltó una exhalación de sorpresa. ¿Vas a responderles con historia? Voy a responderles con ley vieja, vergüenza institucional y cualquier cosa que les recuerde que lo que me hicieron tiene nombre. Kael sonrió apenas. No feliz. Aprobando. Entonces bajaremos al archivo de sellos antes del amanecer. Maela levantó la mano. Él no va a bajar a ninguna parte si no quiere terminar tirado en las escaleras. Yo ya iba a protestar. Kael habló primero. Yo cargo los archivos. No sé por qué esa simple frase me golpeó tan hondo. Quizá porque toda la noche el mundo había intentado convertirme en peso, en problema, en cuerpo descompuesto. Y ahí estaba respondiendo con algo práctico, casi tonto, casi doméstico. Yo no podía más con eso. No soy de vidrio, dije, solo para sostener un resto de dignidad. Kael me sostuvo la mirada y respondió, seco. No, pero estás agotado y te envenenaron. Déjame ayudarte sin convertirlo en debate filosófico. Maela se rió. Yo también, aunque me doliera hacerlo. Y esa fue la primera grieta por donde entró algo distinto a la pura humillación de aquella jornada. No alivio. No todavía. Pero sí propósito. Si iban a usar mi cuerpo contra mí, les iba a costar más que un escándalo en corte. Les iba a costar la historia. Parte 4. Los archivos muertos. Mi madre y la ley que nadie quería recordar. El archivo de sellos reales estaba debajo del ala sur, más cerca de las cocinas que del salón del trono. Siempre me había parecido apropiado. Las verdades más incómodas del reino, enterradas entre despensas y pasillos de servicio, como si la monarquía entera supiera que lo que no se honra al menos puede intentarse esconder. Bajamos poco antes del alba. Maela aceptó dejarme salir solo porque insistí en dos cosas, que yo conocía esos estantes mejor que cualquier archivista vivo, y que si me encerraban otro día entero la rabia, iba a terminar enfermándome peor que el EAT. Kael caminó a mi lado todo el trayecto, no tocándome, no vigilándome como paciente, solo cerca, con esa presencia suya que para cualquiera más podría parecer tensión militar, pero que para mí, después de años, ya era otra cosa. Familiaridad peligrosa. El pasillo de piedra olía a humedad vieja y tinta seca. Las lámparas de aceite apenas iluminaban suficiente para no tropezar. Yo llevaba un farol en una mano y la carpeta contra el pecho. Si me desmayo aquí abajo, te juro que me voy a morir de vergüenza, murmuré. Kael ni volteó. Si te desmayas, te cargo. Eso tampoco mejora mi dignidad. Tu dignidad ya sobrevivió una corte completa. Sobrevivirá mis brazos. No respondí, porque lo peor de Kael era que decía estas cosas con absoluta seriedad. Llegamos a la sección del tercer invierno. Estantes de cedro viejo, etiquetas de metal opaco, polvo suficiente para declarar otra guerra. Yo sabía lo que buscaba. No un decreto. Una serie de actas. Los llamados registros de coerción de audiencia. Un paquete de documentos levantados décadas atrás, durante una época en que varios omegas juristas, contadores y traductores fueron saboteados públicamente para anular sus testimonios y justificar reformas regresivas. La historia oficial del reino decía que aquellas prácticas se habían abolido rápido. La historia archivada mostraba otra cosa, que las abolieron solo después de que una omega llamada Hydra Solven
lectora mayor de juramentos, murió en pleno estrado tras un EAT inducido por resina alterada. Yo encontré su expediente a los 16 años. Lloré sobre esas páginas como si fueran una profecía. Y desde entonces memoricé cada ley que alguien pudiera usar para hacer de mi cuerpo una excusa. Saqué 3 volúmenes. Luego un cuarto. Kael cargó 2 sin decir nada. Nos sentamos en la mesa central del archivo, una plancha enorme de roble marcada por generaciones de codos, plumas y decisiones cobardes. Abrí el primer registro. Ahí estaba. Actas. Testigos. Compuestos. Protocolos de encubrimiento. Fórmulas utilizadas para desestabilizar bloqueadores omega en ambientes ceremoniales. Más abajo, la cláusula exacta que yo necesitaba. Si se probara manipulación de sustancias, aroma, temperatura o ingesta en perjuicio de la estabilidad fisiológica de un declarante omega, la audiencia no solo conservará validez preliminar, sino que el responsable incurrirá en traición procesal contra la corona y contra el cuerpo civil. Leí la línea 2 veces. Luego una tercera. Kael observaba en silencio. Traición procesal, dijo al fin. Sí, eso no castiga solo por dañarte a ti. No, respondí. Castiga por intentar torcer la ley usando un cuerpo como arma. Kael soltó aire por la nariz. Bonita forma de descubrir que tu reino ya fue una mierda en estas cosas antes. Levanté otro volumen. Nunca dejó de serlo. Solo aprendió a maquillarse. Seguimos revisando. A medida que las páginas avanzaban, algo más empezó a hacerse claro. Los nombres de las casas implicadas en las viejas coerciones no estaban muertos. Muchos apellidos seguían sentados en consejo. Otros habían casado a sus hijos con nuevas líneas. Algunos financian hoy hospitales, tribunales y cuerpos militares. El pasado no estaba enterrado. Solo llevaba ropa nueva. Mira esto, dije de pronto. Kael se inclinó. Era una lista de responsables civiles eximidos en el caso Hydra Solven. Entre ellos, una antigua casa vinculada al linaje de Sereth. No prueba suficiente, pero sí una ruta. La familia de la regente ya había estado cerca de esto, murmuró. Cerca no. Dentro. Kael se pasó una mano por la nuca. Si eso sale a la luz, medio consejo va a querer incendiar el archivo. Entonces más vale sacarlo antes. Encontramos también algo que no esperaba. En el cuarto volumen, entre anexos de audiencias complementarias, había una nota insertada con tinta más reciente, apenas 15 años vieja, firmada por una archivista asistente. El nombre me dejó sin respiración. Iria Valen. Mi madre. Se me helaron las manos. Kael me miró de inmediato. ¿Qué pasa? No pude responder rápido. Toqué la firma con la yema del dedo. La letra era suya. La inclinación de la R, la manera de cerrar la N. El trazo apretado cuando estaba cansada. Leí en voz baja. Se recomienda resguardar copia de estos expedientes fuera del circuito noble. Persisten prácticas de alteración de testimonios por vía corporal en causas ligadas a abastos y herencias. Archivar sin seguimiento equivale a complicidad. La fecha era del año en que murió. Sentí el aire irse. Mi madre no había muerto de fiebre de invierno, como dijeron. Yo siempre sospeché. Sí. Pero en Palacio la sospecha sin prueba es solo duelo maquillado. Kael leyó el resto sobre mi hombro. Su cuerpo cambió de tensión. De inmediato. Lucen. Yo ya estaba buscando más. Volteé hojas. Otra nota. Esta vez cruzando referencias entre desaparición de grano, bloqueos a testigos y una casa mercantil asociada al abuelo de Balsior. La garganta se me cerró. Ella estaba siguiéndolos. Kael no dijo lo siento. Gracias a las lunas por eso. No necesitaba compasión. Necesitaba a alguien que entendiera la magnitud. La mataron, dije, y escuchar mi propia voz tan plana me asustó más que si hubiera gritado. No por fiebre. Ella encontró esto y la mataron. Kael apoyó la palma en la mesa, cerca de mi mano pero sin tocarme. Ahora ya no está siguiendo solo el caso del norte. Solté una risa horrible. No, ahora estoy siguiendo la razón por la que crecí con un padre callado y una cama vacía. Durante un momento nadie habló. El archivo entero parecía escucharnos. Al final fui yo quien volvió al trabajo. Porque si algo heredé de mi madre, además del mal gusto por las verdades peligrosas, fue la incapacidad casi ofensiva de detenerme cuando el mundo claramente me aconseja lo contrario. Pasamos 3 horas sacando copias, tomando notas, separando nombres y fechas. Maela bajó una vez con pan duro,
de amargo y la expresión de quien ya sabía que el día se había ido al infierno sin aviso. Cuando vio la firma de mi madre, no dijo nada. Solo dejó su mano un segundo sobre mi hombro. Eso bastó. Al mediodía subimos al corredor lateral del ala norte para respirar aire real. El castillo estaba más inquieto que de costumbre. Sirvientes corriendo demasiado rápido. Consejeros susurrando. 2 enviados del sur esperando audiencia. Y en todos lados, el rumor pegado a las paredes. El lector Omega que perdió el control. El comandante que lo cubrió. La regente furiosa. La audiencia suspendida. El tesorero sonriendo demasiado. Nos detuvimos en una terraza pequeña que daba a los jardines de invierno. Abajo, las fuentes parecían cuchillos de plata. Yo me apoyé en la baranda. Kael se quedó cerca. ¿En qué piensas?, preguntó. Exhalé lento. En que debía haber sabido lo de mi madre antes. En que ella dejó señales y yo estuve años convencido de que solo eran notas de archivista obsesionada. Tenías 12. A los 12 ya entendía cuando me mentían. No es lo mismo. Lo miré de lado. Kael tenía una forma muy extraña de cuidarme. No endulzaba las cosas. No me infantilizaba. Solo venía y clavaba una verdad simple donde mi culpa empezaba a construir catedral. También pienso, seguí, en que si esto escala, te van a pedir que te apartes. Él se recargó en la piedra. Ya me lo pidieron. Giré de golpe. ¿Qué? Esta mañana, antes de bajar al archivo. Seret sugirió que mi implicación emocional podía comprometer objetividad. Se me secó la boca. ¿Y tú qué le dijiste? Kael sostuvo mi mirada. Que mi objetividad empezó a estorbarles justo el día que te vi caer. Nadie debería poder decir cosas así con esa cara seria de soldado cansado. Me hizo daño. No malo. Peor. Del tipo que dan las cosas que llevas años queriendo oír cuando llegan demasiado tarde para ser sencillas. Kael. Él negó apenas con la cabeza. No lo dije para que me agradezcas nada. Lo sé. Lo dije porque estoy harto. Silencio. El viento traía olor a pino, agua helada y pan recién horneado desde las cocinas bajas. Yo seguía temblando por dentro, pero ya no solo por el head residual o la rabia. Había otra cosa. Una vieja tensión rompiendo piel. ¿Por qué nunca hiciste nada? Solté al fin, antes de que mi sentido común pudiera detenerme. Kael se quedó quieto. No fingió no entender. ¿Sabes exactamente a qué me refiero? Su mandíbula se apretó. Miró hacia los jardines antes de responder. Porque cada vez que estuve a punto, algo estallaba. ¡Qué conveniente! No, dijo, y ahora sí hubo filo en la voz. ¡Qué cobarde, si quieres! Pero no conveniente. Me dolió oírlo. Porque era verdad. Habíamos vivido años alrededor de eso. Él a un paso, yo a otro. Los dos sabiendo. Ninguno haciendo el movimiento final. La primera vez que quise pedirte que te fueras conmigo del palacio, continuó, murió el rey anterior. La segunda, descubrieron a 2 guardias vendiendo rutas militares y pasé 4 meses fuera. La tercera, tú estabas investigando lo del norte y yo sabía que cualquier vínculo público contigo te pondría un blanco más grande. Después ya no supe si te estaba protegiendo o solo estaba usando el deber para no arriesgarme. La honestidad, cuando llega sin maquillaje, no siempre alivia. A veces solo acomoda mejor el cuchillo. Yo seguí mirando los jardines. Y mientras pensabas eso, yo tuve que aprender a existir al lado tuyo sin pedir nada. Kael cerró los ojos un instante. Ya lo sé. No, no sabes. Porque si lo supieras no dirías las cosas como si la parte difícil hubiera sido decidir cuándo hablar. La parte difícil fue seguir viniendo a verte a los archivos, seguir compartiéndote, seguir mirando tu mano sobre mi mesa y fingir que eso era suficiente. El silencio se volvió inmenso. Creí que Kael iba a irse. En vez de eso, dio un paso más cerca. No me tocó. Tienes razón. Levanté la vista, sorprendido pese a todo. ¿Eso es todo? No. También tengo otra cosa. Metió la mano dentro del jubón y sacó un objeto pequeño envuelto en tela. Lo puso sobre la baranda entre los dos. Era un broche de plata en forma de ala cerrada. Lo reconocí. Yo se lo había regalado 3 inviernos atrás, cuando volvió herido de la frontera este. Dije que era por puro egoísmo archivístico, para que no se muriera antes de devolverme unos informes. Él lo guardó sin comentarios. Ahora entendía por qué jamás lo vi puesto. En la parte interna del metal había un grabado. Yo nunca lo había leído. Si un día eliges quedarte, yo sabré abrirte espacio. Mi propio mensaje. Mi propia letra. Tragué saliva con dificultad.
Pensé que no lo habías leído. Kael soltó una risa pequeña, cansada. Lo leí la misma noche. ¿Y no dijiste nada? Pasé 3 horas viendo esa frase y decidiendo si era suficientemente imbécil como para creer que iba en serio. Lo miré. Él me sostuvo la mirada, gris, franca, sin esconder ya nada útil. Lucen, si salimos vivos de esto, ya no pienso quedarme en casi. El cuerpo se me quedó inmóvil. No por rechazo, por miedo. Porque uno puede vivir años deseando una frase, y aún así cuando llega no siempre sabe dónde ponerla. Yo seguía sin responder cuando una alarma sonó desde el ala oeste. Corta, metálica, urgente. Kael reaccionó antes que yo. Sacó la espada a medio giro. Desde el corredor inferior llegó una novicia de sanación corriendo, blanca como pared. Se llevaron al paje. Gritó. Nerin ya no está en su cuarto. Todo el aire cambió otra vez. Kael guardó el broche de plata sin dejar de verme. La conversación no se acabó. Yo asentí, todavía con el corazón hecho trizas por demasiadas razones. Más te vale que no. Y corrimos. Parte 5. Lo que el palacio hace con los testigos, y lo que un alfa decente hace con su rabia. Encontramos a Nerin en el ala vieja de lavandería. Vivo, por suerte. Casi inconsciente. Lo habían golpeado detrás de la oreja, amarrado con soga de servicio y metido entre 2 carros de lino húmedo como si fuera basura en espera de mejor destino. Cuando Maela lo revisó, confirmó que el golpe era reciente y que además le habían hecho aspirar un sedante suave, lo suficiente para dejarlo sin memoria clara de la última hora. No quería matarlo aquí, dijo, tocando el moretón. Quería moverlo, y alguien los interrumpió. Kael ya estaba hablando con sus guardias. Yo observaba las cuerdas cortadas sobre el piso. No sé cuándo empecé a odiar de verdad al palacio. Durante años pensé que lo que sentía era cansancio, decepción, esa resignación elegante que uno desarrolla cuando trabaja para gente que nunca entenderá lo que arriesgas por ellos. Pero ahí, viendo a un niño tembloroso reducido a carga desechable por haber obedecido la orden equivocada, supe que no era cansancio. Era odio. Uno limpio, ordenado, de esos que no queman por fuera, afilan. Nerin despertó media hora después. No recordaba caras. Sí una cosa, la mujer del enebro, susurró, antes de volver a cerrar los ojos. Lady Evara. Otra vez. Demasiadas coincidencias ya. Kael quería arrestarla de inmediato. Maela casi le avienta una bandeja. ¿Con qué cargo? ¿Con perfume costoso y lealtad cuestionable? Necesitamos que hable alguien más arriba. Yo estaba revisando mentalmente cada ruta posible que conectara a Evara, Sereth, el ala médica oeste y Valsior cuando una punzada de calor me dobló la espalda. Maldita sea. La oleada volvió. Más breve que la del salón. Igual de cruel. Me apoyé en la mesa de curación con los dientes apretados. Kael llegó al instante. ¿Otra vez? No podía hablar. Solo asentí. Maela lanzó una maldición y comenzó a preparar una infusión espesa. Esto iba a pasar. Le reventaron el sistema en plena audiencia. No se arregla en 12 horas. Kael me observó con esa mezcla de rabia e impotencia que últimamente ya parecía su segunda cara. ¿Qué necesitas? Se lo hubiera podido decir. Tus feromonas estabilizan un poco el borde. Quédate cerca. Pero una cosa era aceptar su capa frente a toda la corte porque me iba cayendo. Otra, muy distinta, era pedirle en voz alta algo tan íntimo cuando el mundo entero ya se estaba relamiendo por lo ocurrido. Maela me ahorró la vergüenza. Necesita un ancla tranquila y controlada, dijo, sin levantar la vista. Y no me refiero a que el comandante se ponga animal, antes de que alguien aquí se haga ideas de establo. Me refiero a presencia, respiración, constancia. Kael ni siquiera parpadeó. Entendido. Lo odio un poco por ser tan decente. Maela me llevó de vuelta a la Torre de la Luna antes de que la nueva oleada terminara de abrirme por dentro. Esta vez el cuarto parecía más pequeño. O quizá yo ya estaba harto de la luz blanca, del lino limpio, del protocolo amable con el que el palacio escondía jaulas. Kael se quedó junto a la ventana. Maela me dio la infusión y se fue después de advertirnos, con el dedo levantado, que si intentábamos convertir la habitación en escenario de confesiones inútiles iba a regresar a golpearnos a los dos. No estaba segura de cuánto ayudaba médicamente la amenaza. A mí me hizo gracia. Tomé la taza con ambas manos. El vapor subió entre nosotros. Mi cuerpo ardía debajo de la piel como si alguien hubiera enterrado carbón en el centro del pecho. No era deseo.
Esa era la parte que más odiaba de cómo la corte contaba estas cosas. Asumían que Ead significaba erotismo desbordado. A veces sí había pulsión, claro. Pero un Ead inducido, roto por drogas y vergüenza pública, se parece mucho más a fiebre, ansiedad, hambre que no se entiende y una sensación insoportable de estar siendo arrancado de tu propio control. Kael lo sabía. Quizá por eso no trató de acercarse demasiado. Se limitó a quitarse los guantes y apoyar las manos, abiertas, sobre el marco de la ventana, como diciéndole a mi sistema, aquí estoy, pero no voy a invadirte. Respiré. Conté. 1, 2, 3. El borde del cuarto dejó de inclinarse un poco. ¿Mejor? Preguntó. Un poco. Se hizo silencio. Yo seguía sintiendo sus feromonas en la habitación. Muy bajas, disciplinadas. Pino, humo y ese fondo de metal tibio que siempre me recordaba lluvia sobre escudo. Mi cuerpo lo reconoció antes de que yo quisiera admitirlo. No te estoy reclamando nada, dije de pronto. Kael frunció el ceño. ¿Qué? Lo de la terraza. Lo de años. No te lo dije para qué. Busqué la palabra. Para que salieras corriendo a corregir pasado. Kael me estudió un segundo. Lo sé. Solo estoy cansado de que la gente en este palacio decida qué versión de mí es cómoda. El Omega útil. El Omega impecable. El Omega trágico. El Omega prudente. Y ahora, seguramente, el Omega escandaloso. Ya no sé cómo existir aquí sin volverme una función. Kael tardó un momento en contestar. Cuando lo hizo, su voz fue tan baja que casi me dolió más. Entonces deja de existir aquí solo. Levanté la vista hacia él. No se había movido. Seguía junto a la ventana, con la luna entrando a medias por los barrotes ornamentales y cortándole la cara en luces y sombras. Kael, no te estoy proponiendo una escena de poema. Ni te estoy pidiendo que confíes ciegamente. Te estoy diciendo que ya vi suficiente. Y que si el precio de moverme contigo es perder rango, lo pago. El corazón se me volvió un animal imbécil. Hablas como si fueras a la guerra. Porque ya estamos en una. No dije nada. No podía. A veces el problema con los hombres que amas en silencio mucho tiempo es que cuando por fin dejan de esquivar la verdad, una parte de ti ya aprendió a desconfiar hasta de la esperanza. Lo miré. ¿Y si pierdes? Kael se enderezó apenas. Entonces por lo menos esta vez elegí despierto. Maldita sea otra vez. Tuve que dejar la taza en la mesa para no tirarla. Se hizo un silencio largo. No incómodo. Más bien denso. Como si 2 años de casi estuvieran entrando a ese cuarto a tomar asiento con nosotros. Lo rompió una llamada de cuerno desde el patio interior. Corta. Doble. Alerta de consejo extraordinario. Kael soltó una maldición. Te van a juzgar antes de que podamos presentar las copias. Yo ya estaba de pie. Entonces no llegaremos tarde. Lucen. No. La oleada seguía viva. Sí. Pero más vivo estaba mi odio. Y a veces eso sirve mejor que un regulador. Bajamos al consejo sin ceremonial. La sala menor estaba llena. Balsior en primer lugar, pálido de falsa indignación. Sered como reina del hielo. Evara detrás, perfumada como bosque caro. 4 consejeros del sur. 2 juristas viejos. Y, al centro, el joven rey Alter, tan delgado que la